Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Ayer, 2 de octubre, en Colombia se realizó un plebiscito en el que los colombianos decidieron no apoyar el acuerdo Santos-FARC que durante 4 años se negoció en La Habana. 49.78% de los votantes apoyaron el sí y 50.21% el no. En nuestro podcast de hoy tengo como invitado a Ricardo Galán, quien fue secretario de Información y Prensa del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y director de comunicaciones de su primera campaña. En la actualidad es el director de Libreta de Apuntes y un reconocido analista político. Con él estaremos analizando los resultados del plebiscito, lo que se viene para Colombia, las propuestas que vendrán desde el Centro Democrático y bueno, nos estará dando su interpretación de la jornada de votación que tuvo lugar ayer en Colombia. Ricardo, ayer en Colombia ganó el no en el plebiscito. La mayoría de votantes decidió decir no al acuerdo que en La Habana se realizó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. ¿Cuál cree usted que son las principales razones por las que los colombianos salieron a decir no? Son 13 millones de personas que votaron a favor del sí y a favor del no, y creo que nos quieren mandar varios mensajes. El primero, pues que les interesa la paz, pero con matices. Unos que aceptan los acuerdos con las FARC tal cual fueron firmados, y otro país que quiere que haya paz, no quiere la guerra, pero le parece que se necesita más justicia y más equilibrio en el proceso con las FARC. Esas personas, las que ganaron la votación, dicen no estamos de acuerdo con lo que firmaron el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, por favor revísenlo. Y volvemos a empezar. Creo que ese es el mensaje, es que queremos la paz pero no a cualquier precio. Claro, ¿y cuáles crees tú que son los puntos que más le molestaron a esos colombianos que votaron por el no? Yo creo que básicamente 3. Uno, que no haya justicia, no haya cárcel. Me parece que la gente ve el tema de la impunidad como un precio que no está dispuesta a pagar y quiere que se revise eso. Segundo, creo que no esperan de las FARC algo distinto a que pidan perdón y de verdad reparen a sus víctimas y no que salgan a decir que no tienen cómo hacerlo. Y 3, creo que no confían en el gobierno de Juan Manuel Santos y en el Congreso de la Unidad Nacional. ¿Por qué? Porque haber aprobado el plebiscito implicaba darles carta blanca al gobierno y al Congreso para reformar la Constitución y sacar una reglamentación, una legislación que convirtiera en normas los acuerdos de La Habana. Y por supuesto la gente pues no estuvo de acuerdo con eso. Claro, Ricardo, muchas encuestas daban como ganadora el sí y digamos que la percepción que teníamos muchos, lo que muchos veíamos en la calle y en redes, era que iba a ganar el sí. ¿Qué pasó? ¿Cree usted que las encuestas estaban amañadas o que va más bien por el lado de que la gente se abstenía un poco de revelar su intención de voto por todos los insultos y digamos todo el uso del lenguaje que desde el gobierno se estaba torciendo, como eso de llamarnos enemigos de la paz a quienes no estábamos de acuerdo? ¿Qué cree usted que pasó con eso? Varias cosas. Uno, las encuestas tienen como dos etapas o dos segmentos en los últimos, este año. El primero, hasta antes de la columna de Daniel Coronel y la pataleta del presidente, y otra después de esa pataleta. En la primera, los resultados marcaban lo que en realidad pasó. Era una diferencia muy escasa entre sí y el no y la posibilidad de que cualquiera de los dos ganara. Después de la presión del presidente y Daniel Coronel, los encuestadores se plegaron a la presión del gobierno y cambiaron la manera como hacían esa encuesta, y los resultados pues están a la vista. No hicieron valer su trabajo, creo que ahí se equivocaron. En cuanto a que uno percibía en la calle el favoritismo por el no, yo no tengo la misma percepción. Yo por razones de lo que hago viajo mucho
y en esos viajes converso mucho con taxistas, con gente en los aviones, en los aeropuertos, con gente en foros, en congresos, en diferentes actividades, y yo no veía tan claro el sí. Yo veía que había una creciente molestia de la ciudadanía, y a eso súmele que en las últimas 2 semanas pareciera que el gobierno y las FARC se hubieran convertido en enemigas de la paz, porque hicieron todo lo posible para desilusionar al pueblo colombiano y desmotivarlo a favor del sí. Claro, Ricardo, es claro que hay una fractura en este momento en la sociedad colombiana, una fuerte polarización en la opinión pública y también es claro una división geográfica. Triunfó el no en el centro del país y el sí en las zonas periféricas. Algunos se han atrevido a afirmar que la Colombia que no ha vivido el conflicto traicionó a los que sufren la guerra. No miran, por ejemplo, el caso del Caquetá o del Casanare, sitios en donde ganó el no. Y bueno, mucha gente que, por ejemplo, nunca ha sido militar, nunca estaba en el ejército y que aún viviendo en Bogotá ha vivido la guerra, como el caso de, por ejemplo, Londoño, que le hicieron un atentado. Entonces, ¿qué opina usted de esta percepción de que los que votaron por el no son los que nunca han sufrido la guerra? Eso no es verdad. Están mirando solo una parte de ese mapa. En ese mapa también están Santander, norte de Santander, Arauca, Casanare, el oriente de Cundinamarca, el oriente de Boyacá, está Huila, está Tolima. En esos departamentos ganó el no. Antioquia, y en esos departamentos también ha habido violencia, también ha habido una incidencia directa de las FARC. Así que es una mirada parcial. Yo creo que debería ser más objetivos quienes analizan la situación de esa manera. De hecho, que aprendan la lección. Es que tienen que mirar a todo el país y no solo el país que ellos quieren ver. Claro, Ricardo, desde diferentes sectores y voces como por ejemplo la de Fernando Londoño están pidiendo una constituyente. ¿Qué le parece a usted de esa idea? ¿Cree que es conveniente? Sí, pero no el momento. Una constituyente en este momento no soluciona el problema. Creo que ayudaría a dividirlo. Me parece que aquí hay que parar, hacer un alto, hay que detenerse, pensar, buscar un acuerdo en Colombia, en la Colombia de aquí, no en la de La Habana, y volver a empezar. Porque en este momento una asamblea constituyente se presta para decisiones emotivas en lugar de decisiones racionales. Y la lección que nos mandó el pueblo colombiano ayer es, ojo, no nos crean tontos. Nosotros queremos que esto se haga bien. No estamos dispuestos a pagar unos precios distintos a los que consideremos equitativos, donde haya justicia, donde no lleguen estos tipos después de 52 años de violencia a gobernar per se. Me parece que a eso hay que escucharlo. Y lo que dijo ese 50% de gente ayer es, oiga, aquí hay media Colombia a la que hay que escuchar, que queremos hablar, queremos participar, no pueden ustedes seguir tomando decisiones. O sea, no podía el presidente Santos pretender que estaban por encima los intereses de 5.765 guerrilleros que los de la mitad de los colombianos. Claro, Ricardo, ¿qué cree usted que viene para Colombia? O sea, vimos ayer a un Pachito Santos como voz del Centro Democrático muy conciliador, a su primo Juan Manuel Santos, el presidente, también muy conciliador. Las FARC han dicho que no quieren volver a la violencia. ¿Cree usted que efectivamente se viene una renegociación que incluya otros sectores? Sí, indudablemente. Indudablemente, aunque no había plan B, ¿no? Sí, sí. Es evidente que nadie tenía un plan B. A nadie se le había ocurrido que eso podía pasar, ni al gobierno ni a la misma oposición, a nadie, ni a las FARC, por supuesto. Ahora lo que sí hay que revisar es, yo estoy escribiendo ahora una columna que voy a publicar más tarde, y lo que planteo es que ese plan B tiene que tener como 3 pasos. El primer paso, unir a los colombianos, y eso no es fácil,
porque el presidente Santos no tiene ese liderazgo que se necesita. Acaba de quedar en una situación terrible porque quedó mal con el pueblo colombiano, quedó mal con la comunidad internacional y quedó mal con las FARC. Entonces él tiene que recomponer el gobierno, tiene que cambiar su actitud y tienen que pensar y convencer a las FARC de que tienen que renegociar. Y eso, por supuesto, no va a ser fácil, porque pues las FARC no van a renunciar fácilmente a lo que ya consiguieron o creían que habían conseguido. Segundo paso, una vez una al país y tenga ese respaldo, si es que lo logra, sentarse con un equipo nuevo que piense que sí es posible mejorar el acuerdo firmado, a renegociar con las FARC, no hay de otra. Y mientras tanto, pues habrá que mantener el cese del fuego de hostilidades y mandar al secretariado y a la guerrillerada de vacaciones, porque así tengamos que pagarles los colombianos, porque no tiene sentido devolverse a la selva, ni ellos quieren, ni al país le conviene. Pero lo que sí toca hacer es una pausa. Claro, Ricardo, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, tú hablaste de 3 puntos claves que crees que son los que los colombianos rechazaron. ¿Cuáles crees tú que deben ser las alternativas a esos puntos? Es decir, este nuevo acuerdo que se va a renegociar, ¿tú qué crees que debe tener como propuestas claves para que los colombianos lo aprueben? Justicia. La gente quiere justicia y esa justicia, creo yo, pasa porque haya unas sanciones equivalentes a los delitos cometidos. No creo que la situación dé para que los guerrilleros que se desmovilicen vayan a la cárcel, pero sí por lo menos que no tengan la posibilidad de convertirse de un día para otro, por ejemplo, en senadores de la República. Creo que debe haber una sanción penal que los obligue a pagar unas penas, pero que al mismo tiempo no paguen esas penas siendo senadores o representantes, sino que de verdad estén confinados, yo no sé, como en una zona, en un sitio, o restringidos, o simplemente que no puedan participar en política. Me parece que la gente eso es lo que más le molesta. Lo segundo es que no se le diga a las víctimas que no hay cómo repararlas, porque acaba de conocerse, por ejemplo, este fin de semana que el frente número 1 de las FARC que no participan en el proceso se fue con $2.500 millones. Entonces plata sí hay. Claro. Luego, si se robaron eso es porque plata sí hay. Y si al final del día, cuando vieron que las encuestas venían mal, se comprometieron a sacar una lista de propiedades y de bienes dispuestos a entregarlos, pues que lo hagan y que no se queden en un anuncio simplemente para haber conseguido tratar de salvar el plebiscito a última hora. Creo que la gente quiere eso. Lo segundo que quiere la gente es que se considere sus posturas y definitivamente no le quiere dar al Congreso y al gobierno la gabela de legislar a las patadas, como diríamos en Colombia. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por esta entrevista. No, a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con sus audiencias lo que pienso. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Y más allá de todo, creo que en este momento hay que tener mesura, recordar que ni los que votaron por el sí son todos comunistas, ni los que votaron por el no son todos unos guerreristas envidiosos. Y para agregar un poco a lo que hablaba Ricardo, para mí una contribución fundamental a la paz empieza por legalizar las drogas. Es el narcotráfico la principal fuente de financiación de las FARC. Nos vemos en nuestra próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.